Y hoy vamos a culminar con el estudio de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que, como siempre les he dicho, o les he dicho algunas veces, lo que acá les damos realmente son pincelazos, son chispas nada más que usted tiene que convertir en llamarada en sus casas, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, meditar la palabra, orar, meditar, adorar, orar, meditar, adorar. Eso debe ser nuestra constante en nosotros, y créanme que de esa manera haremos progreso espiritual. ¿Estamos? La Nueva Jerusalén, tenemos que entender que es algo, nos habla del carácter de Cristo que se tiene que formar en nosotros para poder calificar estar en esta santa ciudad que va a ser hecha nueva. Ahorita existe la Jerusalén celestial, pero va a ser hecha nueva por varias razones. Así como la tierra va a ser hecha nueva, los cielos van a ser nuevos, todo va a ser nuevo. A Dios le gusta todo nuevo. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, pero la Nueva Jerusalén nos da una revelación poderosa. Créanme que la Nueva Jerusalén es lo que más revelación nos da de lo que Dios es, de lo que Cristo es y de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y de eso se trata el cristianismo. Ese es el evangelio del reino de Dios. Esas son las buenas noticias, que a pesar de cómo somos, tenemos la oportunidad de ser transformados de gloria en gloria, restaurados a su imagen y semejanza, y aprendemos cómo hacer esto, qué se tiene que formar en nosotros, de esa imagen de Dios, de ese carácter de Dios, de esa semejanza de Dios. Lo aprendemos entre varias cosas, pero de manera más amplia y profunda en la Nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? De hecho, el tabernáculo de Moisés encaja con la Nueva Jerusalén. Todo se resume, toda la escritura al final de cuentas se resume porque encaja en la Nueva Jerusalén. ¿Está claro esto? Y las 12 puertas solo es, allí aprendemos mucho, no digamos de los 12 cimientos, de su muro, del río de vida, de su calle de oro, del trono del Padre y del trono del Cordero, que Dios mediante las enseñanzas que continúan serán sobre el trono de Dios. Estamos para conocer más cómo ese trono de Dios se tiene que establecer, se tiene que formar en nosotros. Todo se tiene que formar en nosotros. Eso es lo que hay que entender. Todo esto se tiene que formar en nosotros porque nos habla de carácter, nos habla del nombre del Señor, nos habla de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando le mostraron la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la vio teniendo la gloria de Dios. Y de eso se trata, estar llenos de la gloria de Dios y reflejar su gloria, ser como Jesús, Cristo Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Qué gran privilegio. Amén. Si eso no hace que nuestras emociones y nuestra gratitud se levanten para con Dios, creo que necesitamos recibir ministración. De veras, necesitamos ministración. Si no hay ese deseo, si no hay esa pasión, si no hay gozo, si no hay gratitud por lo que Dios nos da oportunidad de ser en Él. Y se lo digo en serio, si usted reconoce que no tiene esa pasión, ese gozo, usted necesita administración, usted necesita liberación, usted necesita sanidad. Aunque usted tenga unción y tenga dones del Espíritu Santo, no crea que porque tiene unción y tiene dones, usted no necesita administración. Sí la necesita. Principalmente para que se le abran los ojos espirituales y usted pueda ver lo que Dios quiere que veamos nosotros. ¿De acuerdo? Para dejar de ser ciegos, para levantar nuestra vista de las cosas terrenales y poner nuestra mira en las cosas de arriba, como dice la palabra, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor, el que comienza, y el consumador, el que finaliza el propósito de la fe que ya Dios nos ha dado. ¿Estamos? Muy bien, porque la fe precisamente es para esto, porque se necesita fe para creer que sí podemos nosotros ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Se necesita fe para ello. Y es y en el libro, en 1 Pedro, el apóstol Pedro, que era sin letras y del vulgo, entendía muy bien que el objetivo de la fe era para obtener la salvación plena, completa, que Jesús compró para nosotros con su propia vida.
¿Estamos? Muy bien. Así es que hemos visto ya las 12 puertas, lo que nos enseña del corazón de Cristo y cómo debe de ser nuestro corazón. Hoy vamos a hacer un repaso. Si me pueden poner el cuadro, por favor, de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Las 12 puertas son 12 perlas que tienen el nombre de una de las tribus. Cada una tiene el nombre de una de las tribus de Israel escrito, estas perlas que son las puertas y que nos hablan, repito, del corazón de Cristo, de cómo debe de ser nuestro corazón para que usted y yo podamos encajar, habitar eternamente en la Nueva Jerusalén. De hecho, hay cosas que la Biblia nos enseña que no podrán entrar a la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y es bueno que usted lo pueda estudiar, ¿sí? ¿Qué cosas dice la palabra que no entrarán en la Nueva Jerusalén? Para empezar a orar y a clamar, ser liberados de todo ello. Y de paso entonces se van formando estas puertas, estas piedras preciosas, la naturaleza de estas piedras preciosas. Eso es lo correcto. La naturaleza espiritual que nos enseñan estas piedras preciosas y la naturaleza del significado del nombre de las tribus de Israel. ¿Está claro esto? Esto es bien poderoso, mis hermanos, pero hay que orar. Esto no funciona si no oramos. Esto no funciona si usted no lleva esto a orar, a meditar y a clamar, ser transformado para poder ser la esposa o ayuda idónea del Cordero. ¿Estamos? Muy bien. De las 12 puertas vimos cómo el Apocalipsis nos enseña que hay 3 para el lado oriental, 3 para el lado sur, 3 para el lado norte y 3 para el lado occidental. Así están dispuestas. Por supuesto que cuando aquí habla del oriente, del norte, del sur, del oriente, del occidente, no está hablando de los puntos cardinales que nosotros manejamos acá en esta tierra. Recuérdense que aquí estamos hablando de una dimensión espiritual. Los puntos cardinales acá en la tierra solo nos enseñan, ¿sí?, lo espiritual, cómo se mueve Dios, cómo Dios distribuye su creación. Mis hermanos, esto es poderoso. ¿Estamos? Y es por eso que también las mismas estrellas y todo nos hablan de lo que Dios es, porque todo lo que existe es para manifestar lo que Dios es. Y entonces alguien podrá estar pensando, pero el diablo no manifiesta lo que Dios es. Por supuesto que el diablo manifiesta lo que nosotros somos, pero y Dios nos muestra a través de su creación también lo que quiere que seamos nosotros. Muy bien, así es que la primera puerta que vimos, hagamos un repaso porque quiero mostrarles, si me da tiempo, cuáles de estas piedras no tenía ni tiene Lucifer ni va a tener nunca, porque él ya fue juzgado. ¿Cuántos saben que él ya fue juzgado? O sea, Lucifer ya fue juzgado. Alguien, me recuerdo, no sé quién fue, cuando estaba pequeño, alguien pequeño dijo, mire, ¿y será que el diablo todavía se puede arrepentir si no, ya fue juzgado? Va a llegar el día en que nosotros también seremos juzgados. Y una de las cosas por las que seremos juzgados es por nuestras palabras. Por tus palabras serás justificado o serás condenado, porque de toda palabra vana y ociosa que digas darás cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, hay que arrepentirse todos los días de eso que sale de nuestra boca. Vamos a ver cómo esto nos enseña a perfeccionar el amor de Dios en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La primera puerta que vimos fue la puerta de sardio, perteneciente a la tribu de Judá. ¿Qué aprendimos de esta puerta? Aprendimos, mis hermanos, sardio significa rojo traslúcido, rojizo traslúcido. De hecho, así fue hecho Adán, porque viene de Odem, que viene de Adán. Y Judá significa alabanza. Mis hermanos, esto nos enseña que para estar al nivel de la Nueva Jerusalén, para tener el corazón de Cristo, tenemos que llegar a tener una alabanza y gratitud genuina, transparente, con fe genuina. De hecho, la Biblia nos habla de tener fe genuina. Diga conmigo, fe genuina. ¿Sí? No aparentar tener fe, porque a veces por aparentar tener fe se quiere manipular las emociones de las personas y no es fe, es manipulación nada más. La fe genuina, la adoración genuina, la alabanza genuina es algo que se forma en nosotros a medida que se va formando el corazón de Cristo en cada uno de nosotros. Cuando habla de Judá, de alabanza, no se refiere solo a cantar, mis hermanos. No se refiere solo a cantos, ¿sí? Se refiere principalmente a la gratitud
gratitud que hay en nuestro corazón que genera o va a generar esos cantos. ¿Está claro esto? O sea, los cantos tienen que ser una manifestación de la gratitud que hay en nuestro corazón y que está creciendo en nuestro corazón, como dice, que crezcamos en la gracia, crezcamos en gratitud. ¿Estamos? Y a medida que crecemos en gratitud, mis hermanos, y en alabanza genuina, en fe genuina, entonces se va formando en nosotros el corazón de Cristo, representado o manifestado o enseñándonos su corazón a través de la perla preciosa de sardio o cornalina, como aparece en otras versiones, con el nombre de Judá escrito en ella. Amén. Mire, la esposa del Cordero va a manifestar, va a dar testimonio de lo que Cristo es a través de esa transparencia. ¿Y por qué rojo? ¿Por qué el sardio? Porque el único que nos hace transparentes, que nos limpia totalmente para ser transparentes, es la sangre roja, viva, fresca de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, la esposa del Cordero va a tener ese corazón lleno de gratitud, lleno de fe genuina, haber llegado a la unidad de la fe con Jesús. Llegar a la unidad de la fe, una misma fe con Jesús. La fe de Jesús completamente formada en nosotros. ¿Estamos? Y eso nos va a dar gratitud y alabanza genuina, alabanza perfeccionada. Diga conmigo, alabanza perfeccionada. ¿Qué es una alabanza perfeccionada? Es dar gracias a Dios en todo, pase lo que pase. Pero ya no a regañadientes, sino una gratitud genuina. No aquello de que, gracias Señor. No, una gratitud genuina. A eso se refiere la puerta de la perla de sardio con el nombre de Judá escrito en ella. ¿Está claro esto? Luego vimos la puerta número 2. Perla con la perla de topacio y el nombre de Isacar escrito en ella. Topacio significa, entre varias cosas, difícil de encontrar. ¿Sí? Topacio, difícil de encontrar. Isacar significa recompensa. Es la puerta número 2. ¿Y qué nos enseña, mis hermanos? Nos enseña que la esposa del Cordero, ¿sí? son las personas que llegan a tal nivel que no tienen ningún temor de ser desconocidos o de bajo perfil. No tienen ningún temor, han sido totalmente liberados. Esperamos ser liberados totalmente de la tendencia de darnos a conocer a nosotros mismos, cuando Dios lo que quiere es que demos a conocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y a través de él el nombre del Padre. De eso nos enseña la perla de topacio con el nombre de Isacar. Isacar significa recompensa. ¿Por qué es que ya no nos interesa darnos a conocer a nosotros mismos? Porque no estamos buscando la recompensa que viene de la gente, que viene de las personas. Buscamos la alabanza que viene de arriba. Como dijo el apóstol Pablo, si todavía buscara agradar a los hombres o buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, para estar en la Nueva Jerusalén, tenemos que tener formada la naturaleza del topacio y la naturaleza del nombre de Isacar en nosotros, como teniendo contentamiento en nosotros, estar en bajo perfil y que Él sea visto, Él sea el conocido, no nosotros, mis hermanos. Y esto lo vamos practicando acá. Estamos para señalarle a la gente a Jesús, para darles a conocer a Jesús, no nuestro nombre, no nosotros mismos. Esto hay que aprenderlo, porque nuestra naturaleza pecaminosa, el yo, el orgullo, tiende o nos impulsa a que nos vean, a ser los conocidos, los que reciben admiración, aplausos, recompensas. Pero hay que aprender a morir a nosotros mismos para que Él sea el conocido y no nosotros. Por favor, esto, como obreros y ministros del Señor Jesucristo, es urgente que esto lo entendamos. Dejemos de promocionarnos o autopromocionarnos a nosotros mismos, porque parece bonito todo eso, pero es pecado y evidencia lo que hay en el corazón. Parece normal, porque hoy con las redes parece normal eso, pero lo único que evidencia es que hay en el corazón de cada uno. ¿A quién quiero dar a conocer? ¿A Él o a mí? A mí mismo. El problema es usar a Jesús para darme a conocer. Esto es serio. Esto viene a confrontar, obviamente, nuestro yo, nuestro ego. Por eso es que ya se me quedaron serios. ¿Sí? Y no me extraña. Muy bien. Entonces, mis hermanos, aprendemos en esta segunda puerta a perder el temor a ser desconocidos de bajo perfil, a servir a Dios en lo que Él nos asignó, no importa qué. No importa si nadie nos ve.
¿Por qué cree que el ministerio de la intercesión, de la oración y de la batalla espiritual, muy pocos la quieren? Porque es algo que no es conocido. O sea, nadie les va a aplaudir, nadie les va a ver aplaudir aquí en la tierra, porque hay que hacerlo detrás de bambalinas, pues. Estamos. Hasta en la guerra espiritual se manifiesta cómo está mi corazón. Se ando tomando selfies para que vean que estoy orando en el Parque Central, por ejemplo. Se lo digo así y se lo digo de frente, pues. Eso no es correcto y es pecado, porque evidencia lo que quiero dar a conocer, mi nombre. Véanme, lloro aquí en el parque, véanme. Los chamanes ya aprendieron y ya no hacen eso. Usted no ve selfies de los chamanes, ya no ve noticias de ellos y están trabajando duro. Los brujos están trabajando duro y no están publicando lo que hacen. Bueno, entonces se tiene que formar el topacio en nosotros. Y el nombre de Isaacar. Tercera puerta, perteneciente o representada o pertenece de acuerdo al pectoral de sumo sacerdote con la piedra de carbunclo, que significa relámpago, y el relámpago nos habla de separación, de consagración. Y Zabulón, con la tribu de Zabulón, que significa habitación, casa. Esto es bien sencillo de entenderlo, ¿sí? Para estar en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, tengo que convertirme en una casa, en una morada consagrada, separada para Dios. Casa de la presencia de Dios, en eso me tengo que convertir. De eso nos habla el carbunclo con el nombre de Zabulón escrito en esta perla. ¿Está claro? Es un proceso, porque no es de la noche a la mañana. Tengo que crecer en consagración. Tenemos que crecer en separarnos para Dios. Y la separación duele, no es fácil, es para valientes. ¿Me está escuchando? Los que van a estar en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, o estemos Dios mediante la Nueva Jerusalén, es porque hemos sido valientes, porque Jesús dijo: los valientes son los que arrebatan, toman para sí el reino de los cielos, la vida del reino de Dios. Estamos, como explicó el pastor Sergio hace unos días, ¿sí? Arrebatar, ¿sí? Significa poseer, ¿sí? Abrazar, hacer nuestro. Estamos a hacer nuestro, y en este caso es separarnos para Dios, hacer nuestra una vida de separación, de consagración, mis hermanos. Esto genera una batalla interna en cada uno de nosotros, porque todavía tenemos la tendencia de querer deleitarnos con las cosas del mundo, mis hermanos, y tener un pie en el mundo y tener un pie adentro. Normalmente, miren, no nos damos cuenta cuánto nosotros divagamos en eso, claudicamos en eso. Y es por eso que en la Santa Cena, cuando se toma Santa Cena, hay que reflexionar en ello, porque no podemos estar participando de la mesa de los demonios y participar de la mesa del Señor también, porque eso es osadía, es un atrevimiento muy peligroso, mis hermanos. Por eso en Corintios dice que cuando no se medita en ello y tomar la Santa Cena, participar de la mesa del Señor, mire, puede traer, así como puede traer mucha bendición, liberación y sanidad, puede también traer enfermedad y muerte. ¿Estamos? Pero es por la osadía de querer estar todavía a medias tintas. Hay que definirse para quién vamos a existir, para quién vamos a vivir. Pero es una decisión muy valiente. Pero con la ayuda de Cristo se puede, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén. Puerta número 4, ya del lado sur de la Nueva Jerusalén, con la perla de esmeralda y la tribu de Rubén. Esmeralda nos habla de brillar, nos habla de relucir. La esmeralda, cuando es quebrantada, sí, saca un destello rojizo. Es verde, pero la esmeralda genuina, como explicamos cuando enseñamos esta puerta, saca un destello rojizo. Y Rubén significa ver al Hijo. ¿Qué aprendemos de ello, mis hermanos? Que cuando forma la naturaleza de la esmeralda en nosotros y el nombre de Rubén en nosotros, mira, aprendemos a ser fieles, a ser leales. Escuche cómo se lo voy a decir: a ser fieles, a ser leales, en dar a conocer el nombre de Cristo, su bondad, su misericordia y todo lo que Él es, en medio del quebrantamiento en el que nos podamos encontrar, en medio de las aflicciones. Miren, no importando qué tipo, qué dimensión de aflicción podamos estar experimentando, en todo y por todo daremos a conocer quién es Cristo para nosotros.
Y lo vamos a alabar y lo vamos a adorar independientemente de la situación en la que nosotros nos encontremos. De eso nos habla la esmeralda. Esa es la puerta, esa es la naturaleza de Cristo que se tiene que formar en nuestro corazón, mis hermanos. Porque aún en la cruz del Calvario, Jesús tuvo la capacidad también de perdonar, tuvo la capacidad de rendirse a Dios, no murmuró, estuvo agradecido con Dios. Mire el carácter de Jesús, su corazón, estuvo agradecido con el Padre de darle el privilegio de venir a padecer y a morir por nosotros los pecadores, para salvarnos a nosotros y llevarnos de regreso al Padre, para que el Padre tuviera contentamiento, satisfacción. Jesús dio su vida para darle satisfacción al corazón del Padre. Eso nos habla la esmeralda, mis hermanos, que en todo y por todo podamos manifestar al Hijo, ¿sí? Al Hijo. En este caso, por eso la esmeralda saca ese destello rojizo. Esa es la puerta número 4. La número 5, el zafiro, con el nombre de la tribu de Simeón escrito en ella. Y zafiro significa señalar, significa marcar. Simeón significa, lo estoy hablando rápido porque ya dimos enseñanzas de esto, ¿verdad? Simeón significa el que oye y obedece. O sea, oír inteligentemente. ¿Qué es oír inteligentemente en relación a Dios? Es oír con la actitud de obedecer. Y el zafiro, que les expliqué una de sus características, que tiene una simetría pero impresionante, que nos habla de estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Entonces, esta perla de zafiro, con el nombre de Simeón, el que obedece, el que hoy obedece, nos enseña a llegar a tener un corazón, un carácter estable, que no tambaleemos por las circunstancias, que adoremos a Dios no de manera circunstancial, ¿sí? De manera circunstancial es que le adoro, le alabo, le doy gracias de acuerdo a las circunstancias. No, mis hermanos, cuando esta naturaleza del zafiro y de Simeón sea formada en nosotros, mire, caminaremos de manera recta, estables, sin tambalearnos, sin doble ánimo. De eso nos habla acá, sin doble ánimo, mis hermanos, sino siempre caminando conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no importando las circunstancias que tengamos que atravesar. Nada ni nadie nos va a hacer desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Seguiremos con los ojos puestos en Jesús, avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Esa es la estabilidad que tenemos que tener, ¿sí? Liberados de todo doble ánimo. Creo que nos falta todavía, ¿verdad? Tenemos que ser sanados de ese doble ánimo, de esa inestabilidad que tenemos para con Dios. Hoy estamos contentos con Dios, mañana estamos desanimados con Dios. Hoy estamos a todo vapor adorando, alabando, y al otro día estamos que no queremos levantar ni siquiera un dedo porque estamos frustrados, desanimados, decepcionados por las circunstancias de la vida y entonando el canto del dragón, de queja, de reproche y de pobrecito yo. Bueno, vea cómo esto nos enseña lo que hay que ser liberados y sanados y lo que se tiene que formar en nosotros. Muy bien, puerta número 6, el diamante, mis hermanos, con el nombre de la tribu de Gad escrito en él. Diamante significa conquistar, derribar, significa ser inalterable. Diga conmigo, inalterable. De eso nos habla el diamante, esa dureza del diamante, que por cierto en la palabra funciona para dos lados. Ser duros para con Dios o ser duros contra el pecado. Pero acá obviamente nos está hablando de ser inalterables, implacables contra las tinieblas, contra el pecado, mis hermanos, implacables para que nada ni nadie nos separe de amar a Dios y ser más que vencedores. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? En otras palabras, ¿qué podrá hacer que yo deje de amar a Dios? Tribulación, angustia, persecución, escasez, hambre. No, en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos inalterables. Nada va a hacer que yo deje de seguir y servir a Jesús de todo corazón. Pero eso se tiene que formar en nosotros. Todavía no lo tenemos. Todavía seguimos y servimos a Jesús de acuerdo a las circunstancias. Pero aquí es de volvernos implacables. De eso nos habla el diamante. ¿Estamos? Y Gad, fortuna, buenaventura. ¿Por qué? Porque queremos ser de los
bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? Esto nos va a llevar a ser bienaventurados en todas las bienaventuranzas que nos enseña la palabra de Dios, principalmente de las que el Señor Jesús nos enseñó. Vamos bien hasta acá. Yo sé que voy corriendo, estoy ametrallando, pero usted va captando. Después va a oír usted la enseñanza despacito, la va a transcribir y la va a meditar. Puerta número 7. Aquí vamos ya del lado occidental de la Nueva Jerusalén, de acuerdo al tabernáculo de Moisés también, con la perla de jacinto y el nombre de Efraín escrito en ella. Esto es poderoso, porque aquí vamos subiendo de niveles. Jacinto nos habla de espiga, de grano lleno, y Efraín significa fructífero. En otras palabras, para estar en la Nueva Jerusalén, se tiene que formar la naturaleza de la perla de jacinto en nosotros y la naturaleza de Efraín. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser fructíferos, dar mucho fruto, llegar a dar los 12 frutos del Espíritu. Diga conmigo, los 12 frutos del Espíritu. ¿Usted quiere estar en la Nueva Jerusalén? Usted tiene que dar los 12 frutos del Espíritu. De eso nos habla la perla de jacinto y el nombre de Efraín. Estamos, esta puerta que vamos a hacer también cada uno de nosotros, porque va a estar formada en nosotros, va a dar testimonio, mis hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de formar el carácter de Cristo, dando los frutos del Espíritu Santo. En la Nueva Jerusalén solo habrán fructíferos. Qué bueno, mis hermanos, solo habrán fructíferos. Luego la puerta número 8, siempre de ese lado occidental, la perla de Ágata y el nombre de la tribu de Manasés. Ágata significa relámpago, Manasés significa olvido, hacer olvidar. También significa remitir. Usted revise las enseñanzas, cuando dimos las enseñanzas de esto. ¿Qué nos enseña la perla de Ágata como relámpago y Manasés de olvidar, remitir? Es que la ayuda idónea del Cordero, los hijos de Dios, que Dios mediante estemos en la Nueva Jerusalén, hemos aprendido a perdonar de manera inmediata, como el relámpago, sin detenerse. La esposa del Cordero, los que servirán al Padre y al Cordero en la Nueva Jerusalén, mire qué buenísimo eso. Todos tendrán y tendremos, Dios mediante, un corazón perdonador como el de Cristo y como el de nuestro Padre Celestial. De eso nos habla esta perla de Ágata con el nombre de Manasés. ¿Sí? Crecer y madurar espiritualmente para llegar a ser como Dios. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es uno de sus nombres de acuerdo a Éxodo capítulo 33, 34 creo? Uno de los nombres de Dios es ser misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. La esposa del Cordero, la ayuda idónea del Cordero, los servidores de la Nueva Jerusalén serán misericordiosos, tardos para la ira, teniendo el corazón de Cristo y del Padre. Eso nos falta todavía, ¿no? Porque nosotros, miren, nosotros somos prontos para la ira, ¿o no? No os hagáis prontos para la ira, pero nos tenemos que convertir en tardos para la ira, lentos para la ira, porque así es nuestro Padre Celestial. De eso nos habla esta puerta. Y luego la puerta número 9, con la perla de amatista y el nombre de la tribu de Benjamín. Amatista habla de atar firmemente, habla de ser poseedor, de tener un poder reinante, ¿sí? De reinar. Y Benjamín significa hijo de la diestra, ¿sí? Nos habla de Cristo Jesús, como Jesús es el hijo de la diestra. ¿Y dónde está Jesús ahorita? Está sentado a la diestra de nuestro Padre. Lo bueno es que cuando el Padre resucitó a Cristo, también a nosotros por la fe en Jesús hemos sido resucitados y sentados espiritualmente en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde? A la diestra del Padre. Eso es algo que todavía tenemos que creerlo bien, porque nos hace falta creer esto, mis hermanos. Entonces, para poder nosotros estar en la Nueva Jerusalén, para hacer la ayuda idónea del Cordero
y servir, ser de los servidores de la Nueva Jerusalén, sirviendo al Padre y al Cordero, tenemos que aprender, mis hermanos, número uno, aprender a someternos, a subordinarnos al gobierno, al reinado de Cristo Jesús. Y ya con ello también aprender a ejercer autoridad, a reinar juntamente con Cristo, pero con la mente de Cristo, con el corazón de Cristo, con los pensamientos de Cristo. Y se lo voy a poner todavía así, con los sentimientos y las emociones de Cristo, habiendo dejado que Él sane nuestras emociones, sane nuestros sentimientos, sane nuestros deseos, sane nuestros pensamientos. Porque ahorita, si bien es cierto, como está escrito, que así como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros, pero a medida que crecemos y maduramos espiritualmente, esa brecha se va reduciendo hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos y emociones de Cristo. ¿Está claro esto? Y eso nos va a capacitar, miren mis hermanos, no solamente para cada vez rendirnos más y someternos más al gobierno del Señor, sino también a reinar con Cristo, a reinar como Él reina. Y le quiero decir algo: el Padre y Cristo, su gobierno, su reino es de amor. El diablo gobierna con temor, con terror. ¿Cómo gobernamos en la casa? Hasta ahí lo dejo. Porque Dios gobierna, reina con amor, porque Él es amor. El diablo, Lucifer, gobierna a través del miedo, causando terror. Son dos cosas bien diferentes. Para estar en la Nueva Jerusalén hay que reinar como Cristo. Saber someternos a su gobierno y saber ejercer gobierno. Ejercer autoridad con su corazón. Puerta número 10. ¿Vamos bien hasta aquí? La puerta de la perla de berilo, o crisólito también, como se le llama, con el nombre de la tribu de Dan escrito en esta perla. Berilo significa probar, significa verificar. Es por eso que parece el berilo, es como un amarillo, como espejos, ¿sí? Como espejos. Y significa probar, significa verificar. Y Dan significa juzgar. Significa Dios es mi juez. Miren, no es ninguna casualidad, ¿sí? La perla, probar, verificar, y Dan, juzgar. Dios es mi juez. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Que para estar en la Nueva Jerusalén, para hacer la ayuda idónea del Cordero, para servir al Padre y al Cordero en la Nueva Jerusalén, tenemos que aprender y ser perfeccionados en dejar que la palabra nos juzgue, nos pruebe nuestro corazón. Dejar que la palabra sea un espejo para nosotros. Pero para que la palabra sea un espejo para nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser sinceros y honestos. Si no, la palabra de Dios no va a ser un espejo para nosotros. Mire, ese es un problema que tenemos. Tenemos la tendencia a agarrar la palabra de Dios, ¿sí? Cuando la estudiamos, la leemos, pero sin darnos cuenta la volteamos para que sea un espejo para aquella persona, para aquella otra persona, no para nosotros. ¿O no? No os hagáis, todos tenemos esa tendencia, ¿sí? Siempre estamos pensando en aquel, en aquella, o incluso cuando oímos la predicación, pensamos en aquella. ¿Cómo nos cuesta tomar la decisión que la palabra sea un espejo para mí? Dejar que la palabra me escudriñe también, mis hermanos. Dejar que la palabra de Dios sea una espada más cortante que una espada de doble filo, que penetre hasta mi espíritu, hasta mi alma, a separar el razonamiento carnal del razonamiento del espíritu, mis hermanos. Y entonces, también a medida que la palabra de Dios nos juzga y nos va depurando, usted y yo también nos vamos convirtiendo en un espejo, reflejando la gloria de Dios. De eso nos habla el berilo, de eso nos habla la tribu de Dan, ¿sí? Tener un corazón bien purgado por la palabra de Dios, bien probado por la palabra de Dios. Y de hecho, ¿cómo nos prueba la palabra? Ahora dígame usted, ¿cómo nos prueba la palabra? ¿Se recuerdan lo que por el Espíritu Santo Moisés le dijo al pueblo de Israel por qué los había llevado al desierto? Para probar tu corazón. Te afligió Dios para probar lo que había en tu corazón, si habías de obedecer o no sus mandamientos.
es en las aflicciones donde la palabra misma nos prueba. Si elegimos hacer la voluntad de Dios o elegimos rebelarnos en contra y murmurar y pelearnos y hacer todo lo que sí sabemos hacer y que somos expertos en saber, en hacer, mejor dicho. El berilo, tener esta naturaleza del berilo es dejar que nos pruebe, que la palabra nos juzgue. Puerta número 11, una perla que es poco conocida, que es el ónice, también se le dice onix, con el nombre de la tribu de Aser escrito en ella. Y es interesante cómo ónice, esta palabra ónice, shoam, en hebreo, significa blanquear, significa hacer brillar por efecto de refinamiento con fuego. Eso significa ónice. ¿Sí? Brillar, blanquear. Y hacer, la palabra nombre del antiguo hacer significa bienaventurado, significa feliz, significa recto. Entonces vea, hacer significa bienaventurado y ónice significa blanquear, refinar con fuego, brillar. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Nos habla de llegar a tener un corazón blanqueado, limpio, depurado, pulido, mis hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que entonces podamos ser de los bienaventurados de limpio corazón, los felices, doblemente felices de limpio corazón, mis hermanos, totalmente blanqueados. De esto nos habla de hecho el voto de Nazareato. Sí, ser blanqueados, y lo único que nos puede blanquear es la sangre bendita de Cristo Jesús. Es lo único. Por lo tanto, esta perla de ónice con el nombre de Aser manifiesta el corazón de la ayuda idónea del Cordero, de los que servirán en la Nueva Jerusalén, un corazón, mis hermanos, totalmente limpio. Los que servirán en la Nueva Jerusalén serán todos de corazón limpio. ¿Usted quiere estar en la Nueva Jerusalén? Claramente dice en Apocalipsis 22 que los que sirven al Padre y al Cordero en la Nueva Jerusalén, dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y dice, y tendrán el nombre de Dios escrito en sus frentes. Tendrán santidad a Jehová y serán de los bienaventurados de limpio corazón, que podrán ver al Padre y por supuesto al Cordero. Vea que no es cualquier cristiano el que va a estar en la Nueva Jerusalén. El llamado es para todos, pero no es para cualquiera estar allí. Tiene que formarse la naturaleza del ónice, ser blanqueados completamente, limpios, para ser de los bienaventurados de limpio corazón. De hecho, esta naturaleza del ónice y del nombre de Aser escrito en nuestro corazón, pongámoslo así de una vez, en nuestro corazón va a dar testimonio, escuche bien pues, va a dar testimonio a todo el resto de la creación, a donde el Padre nos envíe, a donde Cristo nos envíe, porque ese es el trabajo de la esposa, de la ayuda idónea del Cordero, pero a donde nos envíe, mis hermanos, esta naturaleza de ónice y del nombre de Aser va a dar testimonio de la consumación del nuevo pacto que Jesús hizo, va a dar testimonio que abrazamos todo el beneficio del nuevo pacto que Cristo Jesús hizo con su sangre que por nosotros derramó para quitar toda la ley del pecado y toda la naturaleza pecadora que tenemos, mis hermanos, porque de eso se trata el nuevo pacto. Va a ser un testimonio del efecto de la consumación del nuevo pacto en nosotros. Vamos bien hasta acá. Y la puerta número 12, ¿de qué nos habla? La perla de jaspe, piedra preciosa del jaspe. Esto es poderoso. El jaspe es más importante de lo que ustedes nos imaginamos. De hecho, los muros de la Nueva Jerusalén son como de jaspe. Y el aspecto del que está sentado en el trono es como de jaspe, como de cornalina. Eso lo vamos a ver cuando veamos el trono. Es interesante que la primera puerta que vimos, Judá, el sardio o cornalina, que es la primera, y el jaspe es el último. Y Juan, cuando vio el trono, vio al que estaba sentado en el trono, lo vio con aspecto de cornalina y de jaspe. O sea, el principio y el final. ¿Estamos? Esto es bien poderoso, mis hermanos. Y el jaspe significa ser translúcido, pulido. Y Neftalí significa mi lucha, el que contiende. Miren qué poderoso es esto. Hay que pelear la buena batalla de la fe para ser pulidos, para llegar a ser translúcidos.
No es casualidad que la última perla nos habla de ser translúcidos, totalmente transparentes. Pero para ello tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que batallar, mis hermanos, contra el enemigo más grande que tenemos, que es nuestra naturaleza carnal, el yo, el ego. Esforzarnos. El jaspe nos habla y da testimonio, va a dar testimonio. Esa naturaleza del jaspe formada en nosotros va a dar testimonio. Y el nombre de Neftalí, que fuimos esforzados y valientes, que peleamos la buena batalla para poder ser cristalinos, totalmente cristalinos, para reflejar la gloria de Dios, de la cual Él nos llena y nos va llenando, porque vamos siendo transformados de gloria en gloria, y poderla reflejar sin distorsionar absolutamente nada de la gloria de Dios. Es interesante que la palabra hebrea para jaspe también significa labio y significa también desnudo. Quiere decir, mis hermanos, que aprendemos a estar totalmente abiertos a Dios, sin ocultarle nada, transparentes, sin hipocresía. Fíjese que la primera perla del sardio nos habla, mis hermanos, de llegar a ser también translúcidos por la sangre de Cristo, y es por el sol de justicia. De hecho, el sardio es así como marrón, así en bruto, pero cuando es pulido y procesado se convierte en un rubí, en un sardio totalmente transparente, translúcido, libre de hipocresía. Y se finaliza esta jornada de liberación y de sanidad para estar en la Nueva Jerusalén, llegando a ser totalmente cristalinos, estar totalmente desnudos, en el sentido de la palabra desnudo, como estaba Adán y Eva. Desnudo significa estar sin confusión, no confundidos, sino entendidos, llenos de sabiduría. Es por eso que acá quiero que leamos 2 versículos que nos hablan de este final, por lo menos de lo que nos enseñan las 12 puertas, porque igual aprendemos de los cimientos. Santiago capítulo 3 versículo 2, porque estamos hablando de transparencia, de ser translúcidos, y significa labio, también hablar. Y Santiago dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿En cuántas cosas? Si alguno no ofende en palabra, pero a eso tenemos que llegar, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su ser. ¿Y cuándo es que ya no vamos a ofender con nuestras palabras? Cuando nuestro corazón sea totalmente pulido, limpiado y lleno del amor de Dios. Lleno del amor de Dios, que es por obra del Espíritu Santo. Y en 1 de Juan capítulo 2, acompáñeme al versículo 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, que dice, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, que dice, en Él. Diga conmigo, estar en Él. Una cosa es que, mire, una cosa es que Cristo esté en mí, y otra cosa es que yo esté en Él. Aquí es donde debemos de entender, y no es el tema del versículo que se malinterpreta mucho, que dice, ¿sí?, que los que estamos en Cristo somos ya una nueva creación, pero totalmente nueva. Pero hay que estar en Él. Al principio Cristo está en mí. A medida que dejo que Cristo crezca en mí, el árbol de vida crezca en mí, llega el momento en que el árbol de vida, Cristo, crece en mí, que yo voy a terminar dentro de Él, en Cristo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Jesús anduvo en esta tierra. Y aquí la pregunta sería, donde usted puede sacar temas de temas, ¿cómo anduvo Jesús en esta tierra? Ese es el final que nos espera. Andar como Él anduvo, ser como Él es, y tener un corazón como el de Él, tener una mente como la de Él, los pensamientos de Dios siendo nuestros pensamientos, sus deseos
van a ser nuestros deseos. Su voluntad va a ser también nuestra voluntad. De eso se trata, mis hermanos. Ahora bien, creo que me da tiempo de decirles que de esto no tenía Lucifer. Vamos a leer, y esto lo entendemos, creo que me llevará unos 10 minutos. Todo esto de las perlas y del nombre de la tribu que encaja con cada una de estas perlas, se recuerdan que lo hemos obtenido entendiendo las perlas que tenía el sumo sacerdote en el pectoral del juicio, ¿sí? 12 perlas con el nombre de una de las tribus también de Israel escrito en ellas, y el orden en que acampaban las tribus de Israel alrededor del tabernáculo y cómo se levantaban cuando tenían que marchar, ¿sí? De hecho, se levantaban siguiendo un orden contrario al de las agujas del reloj, ¿sí? Por eso se levantaba, si me pones primero la gráfica del cuadro completo, la primera tribu que se levantaba era la de Judá. Ahí empezaban, ¿sí? Se levantaban y empezaban a marchar, y le seguía la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, después le seguía la tribu de Rubén, después la tribu... Ese era el orden en que marchaban, porque era el orden en que Dios los puso alrededor del tabernáculo de Moisés. Entonces, esas perlas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, leamos en Éxodo 28, por favor, versículo 15. Dice Dios a Moisés: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble. Esto es interesante. La Nueva Jerusalén está en cuadro también. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. 17, aquí vamos. Y lo llenarás con pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica o de sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Diga conmigo, engastes de oro. Porque el oro aparece, aunque no se toma como no se incluye dentro de las piedras preciosas. Es engastes. Todas las perlas van con engastes de oro. Y dice el 21: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Miren, mis hermanos, el pectoral tenía 12 piedras, las tenía en 4 hileras, y en la Nueva Jerusalén también estaban 3, 3, 3, y en el pectoral eran 3, 3, 3, 4 hileras de 3 piedras preciosas. De estas 12 piedras que tienen relación con las 12 perlas que vimos en la Nueva Jerusalén, vean pues, acá tenemos las 12 perlas, las 12 puertas, que coinciden con el orden, como les mencioné, de cómo estaban las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y si se dan cuenta, las perlas de arriba, que es amatista, ¿qué dices? Jacinto, ágata y amatista, son las únicas 3 piedras o perlas que Lucifer no tenía. Para poder ver esto, usted tiene que tener el nombre en hebreo de cada una de las perlas que está en Éxodo, y ver el nombre de las perlas que se describe que tenía Lucifer en Ezequiel capítulo 28, y entonces usted puede ver cuáles sí, cuáles no. Porque de hecho en Ezequiel, lamentablemente, yo no sé qué le pasó a los traductores, pero el nombre de hebreo, por ejemplo, la esmeralda tiene un nombre en hebreo y es el mismo que aparece esa palabra hebrea en Ezequiel, pero le pusieron otro nombre de perla cuando es esmeralda. Pero eso usted lo puede escudriñar, es fácil armar el cuadro allí. Pero vea lo que dice aquí de Lucifer: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero no crea que era el huerto de aquí, el Edén de acá de la tierra. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empieza a describir: de cornerina, o sardio, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda
y oro. Solo que recuerdes que el oro no se cuenta como piedra preciosa en todo esto. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vean lo que Dios preparó para este ser. Pero fíjese, ahora póngame la gráfica otra vez. Es interesante que de esta lista de perlas, piedras preciosas que tuvo, o con que Dios vistió, por decirlo, está hablando espiritualmente, vistió a Lucifer, dentro de estas piedras no aparece, no le dio, no le concedió, ¿sí?, las perlas que están en el lado, en el caso de la Nueva Jerusalén, igual del lado occidental, y del tabernáculo de Moisés, es lo que a mí me impacta, son las perlas preciosas que pertenecen al lado del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Sí, mire, Lucifer tuvo las perlas del lado del atrio, sí, del lado del candelero, del lado de la mesa de los panes, pero no tuvo las piedras preciosas del lado del gobierno, de la soberanía, de la misericordia de Dios. Es más, no tuvo esas piedras preciosas. Miren, no tuvo la perla de jacinto, de ser fructífero. No tuvo la perla de ágata, que nos habla de, mire, nos habla de relámpago, nos habla de Manasés, de olvidar, de remitir, de perdonar. O sea que Lucifer no tuvo la perla de ser fructífero, de dar los frutos del Espíritu. No tuvo la perla preciosa, mis hermanos, la naturaleza, de ser perdonador. Y tampoco tuvo la perla que nos da la naturaleza de reinar, del poder reinante para estar a la diestra del Padre. Lo que quiero que vean ustedes, que a Lucifer no se le dio el ser fructífero con los 12 frutos del Espíritu. No se le dio, mis hermanos. Mire, él, es por eso que él no tiene ninguna pizca de misericordia haya corrompido. Él no sabe lo que es la misericordia. ¿Está claro? Que nos habla del lugar santísimo, que es donde está el arca y el propiciatorio, mis hermanos. Y tampoco se le dio el ser reinante, el tener la capacidad de reinar, o tener el reinado y estar a la diestra del Padre. Ese lugar, esto solo le pertenece a Cristo Jesús y a los que Él nos ha llamado, mis hermanos. Por eso el diablo, él quería reinar, y él dijo: no, si Dios no me da a mí el trono, si Dios no me pone a reinar, pues yo mismo voy a reinar. Y dijo: yo levantaré y pondré mi trono, dijo. Y Dios le dijo: bueno, pero te me vas a la tierra inmediatamente. Y lo echaron del monte santo de Dios al lugar al que usted y yo vamos. ¿Qué significa llegar al monte Sión celestial? Es llegar a tener la naturaleza, mis hermanos. Mire, la naturaleza perdonadora, la naturaleza reinante de sometimiento al 100 al reinado de Cristo y ejercer autoridad como Él la ejerce, y la naturaleza misericordiosa de ser fructíferos, mis hermanos, de tener un corazón misericordioso como el de nuestro Padre Celestial. Es por eso que la palabra dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, como Él es misericordioso. Eso es lo que no se le dio a Lucifer, solo al Hijo unigénito de Dios y a los que Dios mediante estemos en Él. Ya no que Él esté en nosotros, sino nosotros estemos en Él. Pero para estar en Él es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario crecer a la estatura del varón perfecto. Es necesario morir. No basta con cantar, es necesario morir. Póngase de pie un momento, por favor. Es llegar a ser, ese nivel es llegar a ser tardo para la ira y grande en misericordia y grande en verdad. ¿Es posible alcanzar esto? Sí, es posible. La sangre de Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente para sanarnos y librarnos de toda la ruina que tenemos. Su fuego es suficiente, mis hermanos, para purificarnos, para pulirnos, para convertirnos de piedras vivas en piedras preciosas.
La Nueva Jerusalén es más que solo piedras vivas, es piedras preciosas, pulidas, con el poder de la sangre de Cristo, con la virtud de su palabra y de su fuego santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y quiere hacer en nosotros: convertirnos de piedras vivas a piedras preciosas, para que encajemos en la Nueva Jerusalén como ayuda idónea del Cordero. Padre Santo, te agradecemos. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Te agradecemos, Señor nuestro y Dios nuestro, por este santo llamamiento que tú nos haces. Padre, gracias porque para que tengamos esta oportunidad tuviste que pagar un alto precio, la vida de tu Hijo unigénito, Padre. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Él tuvo que hacerse maldición en lugar nuestro para redimirnos de la maldición de la ley. Jesús tuvo que llevar sobre él todos nuestros pecados. Padre, gracias porque Jesús fue herido por nuestras rebeliones para sanarnos de toda rebelión que hay en nuestro corazón. Padre, gracias porque Jesús tuvo que ser molido por nuestras iniquidades para liberarnos y sanarnos de toda iniquidad, de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Padre, gracias porque Jesús sufrió todo el castigo que merecemos por nuestros pecados, para ser liberados del poder del pecado, Padre celestial. Gracias porque Jesús tomó y llevó nuestras enfermedades y dolencias para que nosotros seamos sanados de toda enfermedad espiritual, emocional y natural, Señor Dios Santo. Padre, gracias porque Jesús hizo maldición para que nosotros ahora podamos tener una vida llena de bendición. Padre eterno, gracias te damos. Gracias te damos porque Jesús tuvo que ir al infierno en lugar nuestro para librarnos totalmente de la muerte y del infierno que hay en nuestro corazón principalmente, Señor. Padre, gracias porque el camino ha sido abierto, la oportunidad está abierta para nosotros, Padre. Gracias por este santo llamamiento que tú nos haces a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender, a comprender que sí se puede ser perfectos de limpio corazón. Sí podemos llegar a ser santos como tú eres santo. Sí podemos llegar a ser misericordiosos como tu Padre celestial. Porque lo que es difícil para nosotros, para ti sí es posible. Dios santo, Dios nuestro, Padre nuestro. Padre, gracias te damos. Gracias por enseñarnos estos misterios, Padre, de tu reino. Bendito Dios, levantemos nuestras manos. Dígale conmigo: Señor, yo quiero existir y quiero vivir solo para ti. Solo para ti, Señor nuestro. Quiero ser hecho uno contigo. Concédeme, Padre, que no me vaya de esta tierra sin que tu nombre, el nombre de tu Hijo, sean escritos en mi frente y poder estar en tu monte santo por las eternidades, en la Nueva Jerusalén, sirviéndote, adorándote con un corazón limpio, totalmente transformado, restaurado a tu imagen y semejanza. Padre eterno, el precio ya fue pagado. Ahora te suplico que sea obrado en mí y en los de mi casa, en los de mi familia, todo lo que Jesús compró para nosotros, toda la salvación, toda la sanidad, toda la restauración, toda la redención que Jesús compró para nosotros. Yo te la pido, Padre, la necesitamos. Padre eterno, sea prosperada en nosotros la obra del Espíritu Santo para que seamos
de los bienaventurados, de limpio corazón, que te verán. Padre eterno, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para Cristo Jesús.